Bueno, esta segunda unidad lleva por título Convergencia de los caminos. Y la idea, ¿no es cierto?, es que entendamos que un proyecto constitucional debiera recoger, particularmente el proyecto constitucional que nos estamos dando como país, debiera recoger las distintas miradas, no la imposición de un sector sobre otro, como aconteció en el proyecto o en la Constitución de 1833, de alguna forma también en la de 1995 y particularmente la de 1980, en donde un sector victorioso le impuso al resto del país su forma de concebir el mundo, su forma de concebir a la sociedad. Por eso que este es un proceso inédito, pues es un proceso nuevo, porque no tiene una expresión anterior en la historia de Chile. Aquí de alguna forma es la ciudadanía la que ha generado esta inquietud, esta necesidad de generar la transformación. Por eso es un llamado a todos. Y este video lo que quiere hacer es socializar, llegar a los distintos sectores para que entendamos que el desafío no es del grupo que está a cargo del proyecto, sino que también cómo nos ilustramos de lo que estamos haciendo. Es un proyecto que necesita, como les decía anteriormente, a la gente de derecha, a la gente de izquierda, a los del centro, a los del norte, a los del sur, a los empresarios, a los trabajadores, a los políticos. Es decir, a todos nosotros, para que nos integremos a este proceso que nos necesita. Por eso le llamo a esta segunda parte la convergencia de los caminos. Pero para entender lo que está aconteciendo, quiero ir un poquito a los extremos para ver cómo se hace una conjunción, una convergencia de estos caminos. Chile es un país extremo en este momento. Entendamos que el modelo que tenemos en nuestro país, es el más extremo del mundo. Somos una economía abierta como pocos países en el mundo a los mercados internacionales. Somos un país desde el punto de vista de la protección de la propiedad privada como pocos. La propiedad privada es un derecho casi divinizado, intocable. Frente a otros que dicen de que la propiedad tiene que cumplir también un rol social. La propiedad también tiene que estar al servicio de la construcción de un país. Por lo tanto, mirar esta, como le digo, radiografía de Chile, señalando que Chile vivía un proceso histórico que quedó truncado el año 73. Un proceso que para algunos, ¿no es cierto?, fue riesgoso. Y por lo tanto había que establecer un modelo que impidiera que se asuman los riesgos que el país en el año 1970, cuando eligió al presidente Allende, calificado como un presidente inconveniente, tenía que ser evitado ese riesgo. Entonces había que establecer un modelo institucional que hiciera imposible esto, y ya lo señalamos, ¿no es cierto?, a través de la neutralización de la historia, la reducción de lo público y la neutralización de lo político. Los tres dispositivos o los tres logros que el modelo ha establecido para evitar esta intromisión de sectores que eran catalogados como, por decirlo de alguna forma elegante, inconvenientes. Por otro lado, en ese aspecto, ¿no es cierto?, llegamos a ser la extrema derecha del neoliberalismo en el mundo. Eso es Chile, o sea, no hay país más neoliberal que nosotros. Pero tuvimos el año 2019 un nuevo quiebre, un nuevo cisma que ya se venía generando por muchos años. Aunque muchos digan nadie lo vio venir, efectivamente las señales estaban a la vista de todos. Pero no lo quisimos ver. Quizás porque los intereses que están en juego son tantos y tan poderosos que más convenía era dilatar el problema, desplazarlo en el tiempo para no hacernos cargo, y las políticas, los paliativos, dar respuestas paliativas o bien la interpretación que el mismo modelo da a las demandas sociales para buscar soluciones bajo la interpretación que el modelo establece. Chile de alguna forma recoge eso. Si graficamos el caso chileno, ¿no es cierto?, no chileno, en general, los procesos de progreso, desarrollo, y levantamos una variable, ¿no es cierto?, entendiendo por el bienestar humano, y colocamos la línea del tiempo, y la línea del tiempo nos habla del nivel socioeconómico de esa población. Hay una línea, ¿no es cierto?, que para usar una escala escolar, pongámosle un 4. O sea, con el 4 aprobamos, pero obviamente es lo mínimo para decir, sí, está bien. No tiene ningún punto de excelencia, pero se aprueba. Pongamos la línea del 4 ahí.
y el nivel socioeconómico en una línea, ¿no es cierto?, que va exponencialmente creciendo y concentrándose en los últimos niveles socioeconómicos más altos, que es lo que promueve o desarrolla o facilita este modelo institucional. El rol del Estado en el modelo neoliberal, como decía, cumple una función de paliativo para que la gente, manteniendo los estratos socioeconómicos bajos, tenga alguna posibilidad de mejorar su acceso al consumo por la vía de entrega de algunos subsidios, de mejora. Entonces el Estado va generando estos apoyos que van dándole alguna mejora a los niveles más modestos, pero ustedes se fijan, en rigor el modelo no está cambiando. Seguimos lejos del nivel 4, que es el nivel de aprobación. Ahora, la gente podrá tener alguna posibilidad de endeudamiento privado, de ir al banco, ¿no es cierto?, conseguirse un crédito, buscar, ¿no es cierto?, alguna forma de financiar, de llegar recursos para mejorar su nivel socioeconómico, pero para muchos eso tampoco les permite llegar a ese nivel mínimo, con lo cual se produce muchas veces también un incentivo muy pernicioso, que a la gente no le conviene porque los subsidios, ¿no es cierto?, se dan siempre y cuando la persona no exhiba ciertos logros. Por lo tanto, muchas veces esos recursos que las personas tienen se buscan generarse por medio de lo que se llaman ingresos negros, pero que no queden para que la persona no clasifique en algún nivel en donde quede fuera de algún subsidio. Subsidio por educación de los hijos, subsidio especial, ¿no es cierto?, por alguna condición socioeconómica. El modelo neoliberal funciona con esta lógica. O sea, la sociedad se aplana, genera una curva exponencial que concentra la riqueza en los niveles más altos, pero el modelo neoliberal no genera ese llegar a ese nivel mínimo, que es el 4, por la concentración de la riqueza y el poder, que es parte de la función objetivo que habíamos señalado inicialmente. Es un modelo que requiere concentrar riqueza y poder. A diferencia de otro modelo, ¿no es cierto?, del otro que debiéramos recoger. El modelo neoliberal es muy bueno en la generación de riqueza, eso no podemos discutir, que tiene una potencialidad muy relevante que debiéramos recoger. O sea, cómo en esta convergencia de caminos la libertad económica es fundamental, como les decía, para generar el crecimiento y generar la riqueza que el país necesita para financiar los derechos también. El otro modelo es el modelo que establece ciertas garantías básicas. ¿Cuáles son las garantías básicas para llegar a ese mínimo? No se trata de otorgar todas las regalías, sino que cuál es la plataforma de prestaciones básicas para que el hombre diga, yo desde este piso empiezo a sustentar mi capacidad productiva, mi capacidad de trabajo, mi capacidad de estudio. Aquí está, ¿no es cierto?, la educación de calidad para todos los chilenos. Aquí está la salud de calidad para todos los chilenos. Aquí está la vivienda digna para todos los chilenos. Es decir, sobre esa base nos paramos todos. Es el plano de igualdad que tenemos. Alguien podrá partir de más arriba. Si alguien tiene recursos, podrá partir del 6 o del 7. Nadie está diciendo, ¿no es cierto?, que todos tengan que partir del 4. Es decir, habrán colegios particulares, habrán colegios fiscales, pero hay un mínimo de calidad que es garantizado. Todos los sectores políticos, o sea, todos los sectores sociales tienen acceso. Y desde ese punto todos partimos. Desde ese punto, decir, bueno, vamos a hacer posible el progreso, la movilidad social, y no heredar la miseria a las generaciones, a los hijos. Es decir, si yo soy un padre que tengo dificultades económicas, esa dificultad económica va paralelo a la educación de calidad que tiene mi hijo. Mi hijo va al colegio del barrio donde tiene educación que le va a permitir salir de esa condición de pobreza que a lo mejor yo tengo como padre. Si se enferma o me enfermo yo, tampoco va a quedar hipotecado el futuro de esas futuras generaciones. No solo por el bienestar de esa gente, sino que porque el país lo necesita. No podemos dilapidar recursos humanos que pueden ser muy potentes en ese joven que se va a perder si es que ese padre, ¿no es cierto?, tiene indexado el bienestar futuro de sus hijos a los ingresos que ese papá tiene. Y si quiere generar más ingresos, tendrá, ¿no es cierto?, que, como dicen, bueno, levántese más temprano, llegue más tarde, consiga su segundo empleo, trabaje los fines de semana para lograr el bienestar de su hijo, pero abandone su familia. Esa convergencia tenemos. O sea, ¿cómo establecemos un sistema que permita a todos nosotros un piso digno sobre el cual pararnos, garantizarlo para todos? Insisto, no colocarlo a todos en el 4, no bajar al 4 y subir a los otros. ¿Cómo establecemos el esfuerzo? Por eso es que el modelo capitalista es muy potente en la generación de riqueza, porque llegar al 4 cuesta dinero. Decíamos, ¿no es cierto?, que un modelo institucional requiere de justicia, de confianza, pero también de realismo. Ese 4 significa el realismo, significa que yo necesito el aporte
el aporte impositivo, el aporte de recursos para financiar la inversión pública que va a requerir generar esa plataforma sobre la cual la gente puede despegar. Todos pueden despegar y no solamente algunos. Lo que insisto, lo que no significa que debiera bajar todos al 4, sino que cómo generamos un crecimiento de la torta para financiar ese gasto social que es tan necesario. Bueno, el país ha evolucionado, ya señalábamos en ese gráfico de la historia, ¿no es cierto?, del año 1833 con la Constitución de Portales, la Constitución liberal. El país ha ido evolucionando, o sea, nosotros partimos de un Estado liberal clásico, que buscaba cautelar los derechos básicos, la propiedad, la libertad, la vida, etcétera, etcétera. También el orden interior, la seguridad exterior, las relaciones internacionales. El país buscaba, ¿no es cierto?, esos elementos que el modelo constitucional liberal clásico, y Chile, como digo, la Constitución de 1831 estaba al margen de eso. Pero inició la historia de Chile generando demandas sociales por el surgimiento de un Estado benefactor que recoge el Estado liberal clásico y le agrega algunas cosas adicionales, como por ejemplo asegurar los derechos sociales. El Estado va a cumplir un rol regulador y por otro lado va a generar una serie de prestaciones esenciales que va a requerir. O sea, cómo el Estado va a ir acercándose para generar ese 4 que necesita para que la gente pueda despegar. Pero eso genera un salto adicional, que es lo que se llamó el Estado productor, que toma al Estado benefactor y al Estado liberal clásico y dice, bueno, el Estado va a jugar un rol especial, un rol distinto. Estamos hablando por allá por la década de los 40 del siglo XX, en donde el Estado va a gestionar ciertos servicios básicos, el caso de la energía eléctrica, el caso de las comunicaciones, no olvidemos empresas importantes de comunicaciones en Chile, el caso Entel, que fue una empresa del Estado, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Es decir, va a cumplir prestaciones en el agua potable, la empresa metropolitana de obras sanitarias que estaba en Santiago. La gestión de ciertas operaciones esenciales que el Estado va a cumplirlas como función propia de lo público. Y por último, la gestión de los recursos estratégicos. Entonces, empieza a enriquecer, ¿no es cierto?, el aparato público para recoger y generar las condiciones para acercarnos a esa plataforma de prestaciones básicas, colocar a las personas en la posibilidad de despegar todas, dependiendo de sus talentos, dependiendo de sus condiciones, dependiendo de sus capacidades. Pero bueno, el año 73 bien sabemos que se genera un quiebre en este brazo que va por esa línea y el Estado liberal clásico es asumido por esta concepción subsidiaria del Estado. Y el Estado subsidiario tiene, entre otras, pero vamos a relevar 3 características fundamentales. El Estado va a cumplir, dice, un rol de garante y supletorio a los privados. O sea, el privado va a cumplir el rol relevante y el Estado va a garantizar eso. El mercado va a jugar un papel esencial y tiene las virtudes de autorregularse según este modelo y se va a globalizar, vamos a abrir fronteras, vamos a generar las ventajas, vamos a desarrollarnos en función de las ventajas competitivas que tenemos y por eso vamos a dedicarnos a los procesos extractivos de los cuales tenemos ventajas comparativas, como decía inicialmente, pero también un rol asistencial para aquellos sectores que quedan fuera del mercado por la vía de la asistencialidad, por la vía del subsidio. Pero ya a principios del siglo XXI, el sistema empieza a tener problemas. La realidad se empieza a desbordar. Estos elementos que son propios del Estado subsidiario no son suficientes. Y el mismo modelo se empieza a dar cuenta que no es capaz de contener los fenómenos sociales que se están produciendo, propios del siglo XXI. La sociedad va generando transformaciones que son muy señeras y que son muy sabias también, y que el Estado, por muy dogmático que sea, se tiene que ir haciendo cargo. Entonces, esas concepciones que inicialmente decían, no, si el Estado se autorregula, perdón, el mercado se autorregula. La verdad es que no, porque empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, ciertos fenómenos al interior de la sociedad, al interior de la institucionalidad que muestran que el Estado debe empezar a abarcar, y hasta los más ortodoxos del neoliberalismo subsidiario tienen que empezar a ceder sus argumentaciones para generar un Estado distinto. Y aparece el concepto del negocio privado en lo público, el tema de las concesionarias. O sea, el Estado dice, bueno, vamos a armar una industria, la industria de las concesiones.
Todavía, ¿no es cierto?, el neoliberalismo juega un papel muy relevante, por el contrario, expansivo el neoliberalismo, que las inversiones públicas en hospitales, en cárceles, en carreteras, en infraestructura en general, el privado puede ejercer un rol. Funciones que esencialmente eran tradicionales del Ministerio de Obras Públicas, particularmente, en general del Estado. Pero también empieza a surgir la fragilidad ética que empezamos a tener como país. Se nos empieza a relajar ciertos comportamientos que eran referentes. Y tenemos que empezar a certificar la calidad. Es decir, quienes estudiamos en las universidades tradicionales antes del año 1980, ninguna de esas universidades era acreditada. Y no era acreditada porque no era necesario, porque eran referencias. Nadie iba a cuestionar que la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Federico Santa María, la de Concepción, no se me quedan varios, eran como 7 universidades, todas ellas daban lo mismo, y uno como docente podía ir a las distintas universidades y cuestionaba aquello. La cosa cambió. No solamente en la enseñanza universitaria, sino que también en los colegios. Es decir, todo se tiene que certificar. Entonces aparece una industria de certificaciones. Industria que también se corrompe y hay que establecer mecanismos de ajuste frente a esas malas prácticas que se instalan en aquella institucionalidad que debe dar las garantías de que las cosas no se van a corromper. En el sistema hospitalario también, sistema de acreditación que tiene que hacerse. También empiezan a aparecer nuevos roles fiscalizadores del Estado, nuevos controladores. La Superintendencia de Educación Superior, la Superintendencia de ISAPRE, la Superintendencia de AFP. Es decir, entidades que tienen que controlar porque el mundo se está desbordando. Y en mi juicio, tal como lo señalábamos en la primera parte de este ciclo, porque la oferta empieza a determinar la demanda. La oferta adquiere tal poder que fija las condiciones. Pero estas son las consecuencias. Las consecuencias son en que no tienen contrapeso, no tienen formas de control y ya no son capaces de autorregularse. Porque lo que los mueve es el afán de esa función objetivo de acumulación de riqueza y poder, ya sea en salud, en previsión, en educación, etc. Como están movidas por eso, entonces el Estado tiene que jugar hoy día un rol de regulación, es decir, distanciarse incluso de ese afán liberal extremo que tiene el neoliberalismo. Entonces hoy día, ¿no es cierto?, tenemos esta colisión de estos dos enfoques que debiéramos buscar. Yo creo que recoger lo mejor del modelo liberal y lo mejor de este modelo más bien de benefactor o de bienestar que el país se dio. ¿Cómo generamos esta conjunción? Porque no estamos construyendo imperios privados, estamos construyendo el bienestar público. Estamos construyendo un país que es de todos. Entonces, tenemos que generar esta síntesis para que un modelo no se imponga sobre otro. Yo creo que los grandes derrotados de los modelos institucionales que pierden con el tiempo son aquellos que lo hacen sobre la ruina de sus vencidos. Yo creo que eso es lo que le pasa a reformas constitucionales que se hicieron en otros países en Latinoamérica, que lo hicieron destruyendo a su adversario y construyendo su propio modelo, pasándole la cuenta. Tenemos que subirnos todos a esta mesa. Por eso es que este modelo genera, claro, incertidumbre. Es un modelo que tenemos que construir la certidumbre entre nosotros. Lo que yo pretendo con este ciclo es cómo construimos con quienes me escuchen y compartan esta mirada, esa certidumbre que tenemos que hacerlo en base al diálogo, en base a la conversación. ¿Cómo nos sentamos a conversar? Ya no a debatir, ya no a discutir, básicamente, sino que también a dialogar, a conversar, sentarnos en una mesa, decir, mira, esto es lo que yo pienso. Eso es lo que tú pienses, cómo construimos un modelo que sea lo más armonioso para todos, y no estamos jugando un país entero y el futuro de él en estas conversaciones. Bueno, poco para redundar un tanto en los elementos que el modelo neoliberal tiene. Si nosotros vemos en esta pirámide de la sociedad, y en su base tenemos las garantías básicas, los derechos fundamentales, la dignidad humana, que el modelo neoliberal lo que busca es, bueno, ¿cómo yo voy a dar subsidio a la demanda para que la demanda se meta y se suba a esta pirámide? No quede afuera, yo la voy a subir por la vía del subsidio, insisto, por la vía de reconocer ciertos derechos, derecho al agua potable, derecho a la educación. Entonces el voucher a la demanda para que la gente se suba a esta estructura piramidal de estratificación
por la vía del precio y los servicios y la calidad. Por otro lado, ¿no es cierto?, se va a generar cierta movilidad social, porque la gente va a adquirir mejores condiciones, va a generar esa sensación de progreso. Por otro lado, vamos a tener los recursos y los bienes estratégicos que el Estado tiene. Pero ¿qué hace el modelo neoliberal con esto? Bueno, todo lo cubre el mercado. El mercado va a cubrir todos los espacios de la vida. Va a cubrir los servicios estratégicos, va a cubrir los servicios básicos, la producción de bienes y servicios, etcétera, etcétera. El mercado filtra todo esto. El mercado va a permear todo esto. Todo lo va a resolver el mercado. Por lo tanto, la sociedad la termina modelando como un conjunto de sectores industriales. Por otro lado, el bien común se entiende como la suma de los bienes particulares. Entonces, no hay el bien común como algo autónomo. No, la suma del bien mío, del vecino, del de más allá, es el bien común. El Estado, por lo tanto, va a cautelar la primacía de este bien individual y del mercado particularmente. Y lo político se va a desvanecer en esta arquitectura económica, política, de filosofía política. Se desvanece. La política va a servir a esto, va a estar al servicio de esto. Aquí va a estar el poder. ¿Para qué ser, no es cierto?, la concentración del poder y de la riqueza que se genera en este modelo institucional. Frente a ello, el otro modelo, ¿no es cierto?, el modelo, una modelación diferente, que va a tener las mismas cosas, que lo que espera sí es una mayor movilidad social. Porque al colocar al menos a todos en el 4, al menos, insisto, no estamos diciendo que hay que bajar a los que están más arriba del 4. Cada uno va a participar. ¿Cómo subimos a los que estamos? Y para eso el proyecto país nos tiene que decir, ahí va a estar, cómo yo lo subo para que cada uno despegue. Por lo tanto, espero una movilidad social superior a la otra, porque yo ya no tengo ese comportamiento de esos quintiles, ¿no es cierto?, donde tengo los 4, casi los 5, 4,8, 4,9 quintiles, en donde tengo la pobreza sometida. Y la concentración de la riqueza en el último 1%, 5% cuando más. Los servicios básicos, los servicios estratégicos. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que dice? El mercado tiene un espacio, pero ya no lo va a cubrir todo. Ahí está el espacio de lo público, está la educación pública, está la salud pública, está la vivienda social, pero una vivienda social que permita la convivencia al interior de la familia. Necesitamos una familia que construya ritos en casas donde los ritos puedan jugarse, puedan ejercerse. Y eso tiene una medida en términos del espacio, de la ubicación, de las áreas verdes, del acceso a servicios, al comercio, del acceso a la educación de calidad cercana. Sacar a los niños, ¿no es cierto?, atravesando de un lugar extremo de una ciudad en busca de una educación de un poquito mejor calidad. O sea, ¿cómo le quitamos al país ese derroche que estamos teniendo en la búsqueda de esta forma de salvación? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un modelo de sociedad también diferente, donde existe una explícita delimitación de las funciones del Estado como garante de esos bienes públicos y de esos recursos estratégicos y de los derechos fundamentales que la gente tiene que ejercer. Conceptos de equidad, de movilidad social, de un nivel de vida digno. Entonces, el mercado juega un papel importante. El mercado es relevante, pero alguien tiene que estar pensando a la sociedad. Ya les decía anteriormente, el mercado es reactivo, el mercado reacciona cuando el problema se produce. Y muchas veces reacciona frente al síntoma, no frente al problema. Soluciona el síntoma, no la causa. Entonces, tiene un comportamiento tardío. Por eso cuando dicen el mercado es el mejor asignador de recursos, sí, pero nadie cuestiona la causa que generó el uso de recursos que el mercado tiene que usar para satisfacer o resolver consecuencias. Consecuencias de causa que se vienen generando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, alguien tiene que estar preventivamente también pensando en la sociedad. Entonces, aquí no es on-off, no es claro-oscuro, no es sí o no. Alguien tiene que pensar la sociedad, pero hay que darle espacio al mercado también para que cumpla su función. Que ya lo decía inicialmente, que es la capacidad que tiene, que no veo en otra institucionalidad, de generar riqueza que la sociedad necesita. Por ese elemento que toda institucionalidad tiene, que es el realismo, para financiar ese gasto social que el proyecto país que queremos construir necesita. En este esfuerzo, ¿no es cierto?, por referirnos a
a la convergencia de los caminos, quiero detenerme en el concepto de lo que son las políticas públicas. De la siguiente forma, entender, bueno, si las políticas públicas las vamos a entender como un gasto o como una inversión. Creo que toda política pública tiene siempre que entenderse, sobre todo el gasto social, como una inversión. Nunca como un gasto. Nunca como un gasto. Porque la inversión social va a generar flujos futuros en bienestar, en mejorar la calidad de la educación, en mejorar la vivencia al interior de la sociedad, en disminuir ciertas enfermedades que las podemos atender preventivamente. Es decir, siempre el gasto social debe ser considerado como una inversión, porque la sociedad se va a beneficiar con eso. Bueno, habíamos señalado que tenemos que precisar si las políticas públicas, sobre todo el gasto social, lo diéramos considerar un gasto, una inversión. Creo que siempre todo gasto social debe ser entendido como una inversión, porque genera flujos de mejor convivencia, flujos porque se reducen gastos futuros, flujos porque mejoramos las condiciones de vida de cada persona y de la sociedad en el tiempo, cuando el gasto social genera estos círculos virtuosos. Por eso el gasto social, como les decía, tiene que ser considerado una inversión. ¿Qué es lo que es una política pública? Vamos a identificar 4 o 5 elementos que yo creo que son relevantes en el esfuerzo que tenemos que hacer en este proceso constituyente para generar una mejor convivencia. Primero, cuando hacemos inversión pública, lo que estamos haciendo es permitir que la vida haga su juego, la buena vida haga su juego. Yo me acuerdo de las viejas poblaciones, estamos hablando de los años 50, 60, se genera un círculo virtuoso al interior de ellas. Es decir, la inversión pública en esas poblaciones corvias de los años 40, 50, permitía la convivencia al interior de esa familia. No hay que intervenir a las personas en términos de su libertad. Hay que generar las condiciones para que la vida haga su juego, la vida se desarrolle, se expanda, genere ese florecimiento que la vida produce cuando las cosas se hacen bien, cuando se construyen buenas poblaciones, buenas casas, buenos hospitales, buenas escuelas. Cuando se hace eso, la vida juega su juego y el que sabe hacer, que genera una mejor vida al interior de esas realidades. Por otra parte, ¿cómo se ocupa el territorio? O sea, cuando decimos nosotros tenemos un país concentrado en un 50, 60% de la población en el centro del país. O sea, no es posible entender esa concentración del país. ¿Cómo se usa el territorio? Es relevante. Y bueno, en tercer lugar, cómo el gasto social debiera establecer sistemas de convivencia para que la pobreza no sea heredada. Las condiciones del padre no sean heredables para los hijos. Por eso que la educación juega un papel importante, cómo dejamos a los hijos independientemente una calidad educacional que le permita expandir sus potencialidades. Por otra parte, el desarrollo del talento. O sea, la política pública debe fomentar, insisto, esto no es asistencialidad, este es subsistencia y progreso de la sociedad toda. No podemos tener las cárceles llenas de talentos que nunca supieron el talento que había ahí, porque se perdieron en otros derroteros. Y por último, para vivir una vida con sentido y en definitiva poder morir en paz. La política pública debe fomentar esta virtuosidad que necesita la vida. Y eso tiene una expresión muy simple. Se llama educación, se llama salud, se llama vivienda, se llama vida comunitaria, y se llama infancia y se llama vejez. ¿Cómo nos concentramos en un modelo institucional que permita colocar a todas las personas en esa plataforma de despegue, sin que otros bajen, sino que cómo subimos? Y para eso necesitamos de todos, para poder dejar a nuestra gente quedar todo en esa posición de despegue en lo humano, despegue en lo económico, despegue en lo emocional, en lo artístico, en lo cultural, en lo científico. El país lo necesita. Eso se llama paz social, eso se llama seguridad, eso se llama realismo, que es lo que estamos construyendo. Y voy a recurrir a una frase de un ganador del Premio de Arquitectura el año 2002, un arquitecto australiano,
que dice una frase que yo creo que da cuenta de esto. Dice, necesitamos soluciones para los problemas reales y no inventar problemas para poder asombrar con nuevas soluciones. Eso me parece a mí que a veces acontece que muchos de los problemas los generamos, esta propia dinámica, y después nos andamos buscando creatividad e innovación para resolver problemas que nunca se debieron haber producido. Creo que esta frase nos habla mucho de esa inventiva que tenemos para resolver problemas que nunca se debieron de haber producido. Bueno, estamos generando un sistema de vida. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos que hacer? Los proyectos de vida y de convivencia. Y para eso necesitamos capital, necesitamos trabajo y necesitamos Estado. Los proyectos de vida necesitan esos tres elementos. No podemos dejar fuera la capacidad del capital de generar los recursos, el trabajo, la capacidad y la responsabilidad de cumplir los cometidos, y el Estado, la capacidad organizadora que tiene que tener de la sociedad. Por otro lado, también en los conceptos de igualdad. Un modelo institucional que establezca esta igualdad en la dignidad que toda persona tiene, la visibilidad que requieren las personas, el reconocimiento que tenemos que hacer de ellas y el trato en la relación interpersonal con cada una de las personas. Y por último, también la equidad, es decir, cómo le damos las posibilidades a todos, insisto, no para el bien de cada uno en particular o como una política de asistencialidad, sino que como también de subsistencia de la sociedad. Cómo disminuimos las inequidades y aumentamos la integración. Disminuir inequidades y aumento de integración. Estos tres elementos, ¿no es cierto? La construcción de un proyecto de vida y de convivencia, de igualdad en dignidad y de equidad en términos de las posibilidades, es lo que debiera tener el proyecto institucional por el cual nos estamos jugando.